¿Conoces la historia de Jonás y cómo su desobediencia lo llevó a vivir una historia que cambió su vida para siempre? Jonás es conocido por haber sido tragado por un gran pez, pero su historia es mucho más profunda que ese evento. Para comprender su vida y su misión, primero debemos conocer el contexto en el que vivió y cómo su llamado profético lo llevó a enfrentarse no solo a Dios, sino también a sus propios miedos y prejuicios. La Biblia nos dice que Jonás era hijo de Amitai y provenía de una pequeña ciudad llamada Gat-Hefer, ubicada en Galilea, cerca de donde siglos después crecería Jesús. Fue profeta durante el reinado de Jeroboam II, un periodo de prosperidad para Israel, pero también de decadencia moral. Bajo el liderazgo de Jeroboam, Israel expandió sus territorios y vivió tiempos de bonanza, en parte gracias a una profecía dada por Jonás, registrada en el segundo libro de Reyes. Jonás proclamó que Dios restauraría las fronteras de Israel, y efectivamente así ocurrió. Esto probablemente le dio a Jonás una gran credibilidad como profeta y lo posicionó como alguien respetado en su nación. Sin embargo, Jonás tenía una visión muy nacionalista de la fe. Para él, Dios era el protector exclusivo de Israel, y su mensaje estaba centrado en la prosperidad de su pueblo. Pero entonces, Dios le hizo un llamado que desafió sus convicciones más profundas. Debía ir a Nínive, la capital del imperio asirio, un pueblo conocido por su violencia, crueldad y enemistad con Israel. La orden de Dios no solo lo llenó de miedo, sino también de rechazo. ¿Cómo podría anunciar un mensaje de advertencia a un pueblo tan malvado? Para Jonás, Nínive merecía la destrucción, no la misericordia. Nínive no era cualquier ciudad, era la capital de uno de los imperios más poderosos de la antigüedad. Su esplendor arquitectónico, su ejército imponente y su cultura estaban acompañados por prácticas crueles de guerra y opresión. Los asirios eran temidos por su brutalidad, ya que castigaban severamente a las naciones que conquistaban. Israel había sufrido bajo su dominio en diversas ocasiones, y el resentimiento hacia ellos era profundo. Jonás, como cualquier israelita de su época, veía a los asirios como enemigos de Dios, indignos de su compasión. La decisión de Jonás fue inmediata: huir. En lugar de dirigirse a Nínive, partió rumbo a Tarsis, que se cree estaba en la actual España, lo más lejos posible de la misión encomendada. Subió a un barco en el puerto de Jope, confiando en que podía escapar de la presencia de Dios. Quizás pensó que al alejarse físicamente podría evitar su responsabilidad, pero Dios no lo dejaría escapar tan fácilmente. Mientras Jonás navegaba hacia Tarsis, Dios desató una violenta tormenta en el mar. Los marineros, aterrorizados, clamaban a sus dioses buscando desesperadamente una solución. Jonás, mientras tanto, dormía en el interior del barco, como si intentara desconectarse de la realidad. Finalmente, los marineros lo despertaron y le pidieron una explicación. Jonás confesó que él era el culpable, que estaba huyendo de Dios, y les pidió que lo arrojaran al mar para calmar la tormenta. Los marineros, aunque reticentes, finalmente lo hicieron, y en ese momento la tormenta cesó. Pero Jonás no murió. Dios había preparado un gran pez que lo tragó, y durante 3 días y 3 noches Jonás permaneció en su vientre. Este fue un momento de profunda reflexión para él. Desde lo más profundo del mar, Jonás oró a Dios con humildad y arrepentimiento. Reconoció su desobediencia y su necesidad de la misericordia divina. Su oración, registrada en el capítulo 2 del libro de Jonás, muestra su angustia, pero también su reconocimiento de que solo Dios podía salvarlo. Después de esos 3 días,
Dios ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. Una segunda oportunidad le fue concedida, y esta vez Jonás obedeció. Se dirigió a Nínive y proclamó el mensaje que Dios le había dado. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Sorprendentemente, el pueblo de Nínive, desde el rey hasta los más humildes, se arrepintieron sinceramente. Ayunaron, se vistieron de cilicio y clamaron a Dios por perdón. Y Dios, en su infinita misericordia, decidió perdonarlos. Jonás, aún después de ver la misericordia de Dios, se retiró a las afueras de la ciudad y se sentó en un cerro esperando ver qué pasaría con Nínive. Dios hizo crecer una planta para darle sombra, y Jonás se alegró mucho por ella. Sin embargo, al día siguiente, Dios envió un gusano que la secó, y Jonás sintió un calor intenso que le hizo desear la muerte. Entonces Dios le dijo: «Tienes lástima por una planta que no cultivaste, y no habré yo de tener compasión por una ciudad entera, donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda». Jonás quería ver la justicia de Dios caer sobre Nínive, pero Dios, en su amor infinito, prefirió mostrar misericordia. La justicia de Dios es perfecta, y, si la recibiéramos de acuerdo a nuestras acciones, ninguno de nosotros quedaría en pie, porque todos hemos pecado. Pero en lugar de darnos lo que merecemos, Dios nos ofrece su misericordia, una oportunidad de arrepentimiento y transformación. A través de Jonás, Dios nos enseña que su deseo no es la destrucción, sino la restauración. Nínive tenía una sentencia de juicio, pero Dios les dio la oportunidad de cambiar su destino, porque su misericordia es más grande que nuestra maldad. Esta historia nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y con los demás. Nos cuesta aceptar que Dios ama incluso a aquellos que consideramos indignos, y que su deseo es restaurar, no destruir. En el Nuevo Testamento, Jesús mencionó a Jonás como una señal de su propia misión. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, él estuvo en la tumba antes de resucitar. Esto nos muestra que la historia de Jonás apunta a una verdad aún mayor. Dios está siempre dispuesto a dar segundas oportunidades a quienes se arrepienten y confían en Él. ¿Estás listo para obedecerle?